son una religión, y quiero que escuche esto. Esta religión llamada la Watchtower o los testigos de Jehová, comúnmente conocidos en todo el mundo, es una religión que está sustentada. Esta religión llamada los testigos de Jehová descansa sobre una base, sobre una fuente, sobre un fundamento llamado el sistema religioso de los testigos de Jehová. La religión cristiana verdadera, la religión cristiana verdadera, descansa. Su fuente, su base, su fundamento es Jesucristo el Señor. La religión cristiana es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la religión cristiana verdadera gira alrededor de la persona de Jesucristo. La religión cristiana verdadera descansa en las doctrinas y fundamentos y principios que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado y ha dejado plasmado en este santo libro a través de sus santos apóstoles. La verdadera religión cristiana descansa sobre la Biblia únicamente. La base, la fuente de revelación. La base y la fuente de revelación. La base y la fuente de la revelación para la religión cristiana es únicamente, escúchame por favor, es únicamente la Santa Biblia. La religión cristiana no descansa en otras doctrinas humanas. La religión cristiana no descansa en otros libros religiosos o sagrados. La religión cristiana no descansa en revelaciones o en éxtasis o en experiencias religiosas. No. La religión cristiana descansa. Su base, su fuente, su fundamento de fe es las sagradas escrituras. Alabado sea Dios. Ahora permítame decirle el origen, el comienzo, el génesis de esta religión. ¿Cuál fue el génesis de esta religión? ¿Cuál fue el origen de esta religión? ¿Cómo se originó esta religión falsa y este falso culto llamado los testigos de Jehová? Alabado sea Dios para siempre. Este sistema y secta fue fundada en el año 1870 por Carlos T. Russell. Esta religión falsa, este falso culto llamado los testigos de Jehová fue fundada, fue originada, fue constituida en el año de 1870 por un hombre, no un santo hombre de Dios, no un hombre que tenía el Espíritu de Dios, no un hombre que estaba sometido a Dios, no un hombre que buscaba siempre la presencia de Dios. No. Esta religión falsa, este falso culto llamado los testigos de Jehová, fue fundada en el año 1870 por un hombre que nunca nació de nuevo, por un hombre que interpretó las escrituras en base de su razonamiento humano, en base de su manera de pensar, en base de su capacidad intelectual humana. Alabado sea Dios. Es por eso que hoy en día, bendito sea Jesús, es por eso que hoy en día existen miles de religiones, miles de cultos falsos. ¿Sabes por qué? Porque sus fundadores, sus organizadores, sus pioneros son hombres que nunca nacieron de nuevo, hombres que se desviaron de la sana doctrina, hombres que apostataron de la verdadera y bendita fe de la Biblia. Alabado sea Dios. Así que ¿quién fue? ¿Quién fue el pionero de esta religión falsa? ¿Quién fue el fundador de este falso culto llamado la Watchtower o los testigos de Jehová? Según la historia,
Esta religión falsa se originó en el año 1870 y fue fundada y constituida por un hombre llamado Carlos T. Russell. Él fue el fundador, el pionero. Él fue el hombre que constituyó, originó, creó y levantó y difundió esta religión falsa llamada los Testigos de Jehová. Un hombre con bastante elocuencia, un hombre con bastante entendimiento, un hombre con bastante capacidad, un hombre que tenía muchas experiencias, un hombre que tenía, alabado sea Dios, muchas experiencias religiosas, sobrenaturales. Alabado sea Dios. Este sistema religioso y secta fue fundado en el año 1870 por Carlos T. Russell y tiene sus raíces fundamentales en las enseñanzas de este hombre. Alabado sea Dios. Así que las raíces, los fundamentos, las bases de esta religión hasta el día de hoy, sus raíces, sus bases, sus fundamentos de esta religión hasta el día de hoy fueron puestas, fueron enseñadas, fueron inventadas, creadas por este hombre pionero llamado Carlos T. Russell. Alabado sea Dios para siempre. Hasta el día de hoy podemos ver esas raíces doctrinales. Hasta el día de hoy podemos ver esas raíces de ideologías religiosas de este hombre. Hasta el día de hoy podemos ver esas raíces de enseñanzas religiosas creadas e inventadas por este hombre en el año de 1870. Yo me estoy refiriendo a Carlos T. Russell. Carlos T. Russell fue el hombre que echó raíces y fundamentos doctrinales según su parecer, según su entendimiento. Y hasta el día de hoy, la Watchtower o los Testigos de Jehová siguen enseñando, siguen difundiendo estas doctrinas falsas. Alabado sea Dios por este hombre llamado Carlos T. Russell. Estamos hablando de esta secta llamada los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová. Y cuando hablamos del origen, permítame por favor enfatizar esto también que estoy omitiendo. Cuando hablamos del origen, no solamente nos estamos refiriendo al fundador y pionero llamado Carlos T. Russell en el año 1870, sino también a sus diferentes fundadores o presidentes que estuvieron en un tiempo por todos estos años hasta el día de hoy. Después de la muerte de Carlos T. Russell, surgieron otros presidentes que tomaron la posta y también comenzaron a poner como base, como fundamento, sus doctrinas, sus ideales, sus filosofías religiosas, sus creencias religiosas. Alabado sea Dios. Así que cuando hablamos del origen de esta secta falsa, de este culto falso, de esta falsa religión llamada los Testigos de Jehová, cuando hablamos del origen de esta religión falsa, estamos hablando del origen, del inicio. Y el inicio sucedió y aconteció con este hombre llamado Carlos T. Russell en el año 1870. Y después de él, sus sucesores, los diferentes presidentes o líderes generales que aparecieron en todo este tiempo, también ellos echaron raíces doctrinales, ideologías religiosas, creencias religiosas sobre esta organización. Así que yo puedo decir sin temor a equivocarme, y escúchalo bien, yo puedo decir sin temor a equivocarme que hasta el día de hoy, 2009, hasta el día de hoy, la Watchtower, o más conocido como los Testigos de Jehová, hasta el día de hoy, todas sus enseñanzas, todo su cuerpo de doctrinas, todo su cuerpo de enseñanzas, todo su cuerpo de creencias, costumbres, ritos y ceremonias religiosas fueron trabajadas, fueron fabricadas, fueron inventadas, originadas por Carlos T. Russell y sus sucesores a través de los tiempos hasta el día de hoy. Así que todo el cuerpo de doctrina, todo el cuerpo de creencias religiosas, todo el cuerpo de mandamientos, dogmas, decretos, ritos, ceremonias que forman la religión de los Testigos de Jehová fueron originadas, creadas e inventadas
por hombres corruptos sin el Espíritu de Dios, comenzando de Carlos T. Russell y sucesivamente hasta el día de hoy. Sin temor a equivocarme, yo te voy a decir algo de parte de Dios. Sus doctrinas, creencias, su teología, sus costumbres, ritos, ceremonias, creencias religiosas no descansan en la Biblia. La Biblia no enseña, no defiende, no avala. La Biblia, alabado sea Dios, por lo contrario, condena y denuncia públicamente que todo el cuerpo de doctrinas, creencias, ritos, ceremonias y costumbres religiosas que forman la religión de los testigos de Jehová son antibíblicas, son anticristianas, son heréticas y diabólicas. Alabado sea Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bueno, pues el tiempo no espera. Bueno, nos ha alcanzado el tiempo. Hemos terminado este programa, pero algo quiero decirte. Para poder seguir con la hilación de esta historia, de esta verdad, de esta realidad que estamos tocando acerca de la secta, de los llamados testigos de Jehová. Si usted quiere saber más de esto, si usted está interesado en poder conocer más profundamente sus doctrinas, porque vamos a tocar las doctrinas, su sistema, su manera como disipulan y cómo adoctrinan a los feligreses. Lo vamos a enseñar. Pero no hoy. Yo te invito a que el día de mañana, juntos, podamos seguir disfrutando, aprendiendo más acerca de esta falsa religión y este culto falso llamado los testigos de Jehová. Y ¿sabes qué, mi amigo y hermano? Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender, porque lo que viene mañana es bueno, lo que viene mañana es poderoso, lo que viene mañana es glorioso. Dios va a revelar cosas que están ocultas, escondidas y veladas, que el mundo no entiende ni se da cuenta de esta falsa religión y este falso culto llamado los testigos de Jehová. Alabado sea Dios. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Le agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos por sintonizar este programa evangelístico Cristo de las Naciones. Y le esperamos el día de mañana para que nuevamente juntos, a la misma hora y por el mismo canal, alabado sea Dios, sigamos disfrutando de este precioso y poderoso programa. Su hermano en Cristo, John Guevara Moreno. Dios los bendiga. Pues, una vez más, en este su programa evangelístico Cristo a las Naciones, su hermano en Cristo, John Guevara Moreno. Y bueno, pues rápidamente vamos pues a aprovechar el tiempo y vamos a seguir con este precioso y poderoso tema que hemos estado tocando el día de ayer. Y yo me estoy refiriendo a las sectas y en particular a los llamados testigos de Jehová. El día de ayer pues tocábamos acerca de lo que es una secta, de lo que es una herejía, un hereje, de lo que significan los testigos de Jehová, quiénes son los testigos de Jehová, el origen de esta religión falsa llamada los testigos de Jehová. Muy bien, aquí dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a la gente vestidas de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo voy a tocar esta porción bíblica y voy a poder explicarla con la ayuda de Dios. Dice la Biblia, guárdense o cuídense de los falsos profetas. La Biblia, que es la fuente de toda revelación. La Biblia, que es la boca de Dios, hablando al mundo, hablando al hombre. Alabado sea Dios en todos los tiempos. La Biblia, que es la fuente de revelación. Alabado sea Dios en el ámbito espiritual. La Biblia, que es la fuente de revelación, nos dice hoy día, nos dice en este día, que nos cuidemos, que nos guardemos, que nos protejamos de los falsos profetas. La Biblia habla de la existencia de falsos profetas. La Biblia habla de una realidad, de una verdad innegable. La Biblia habla acerca de la existencia de falsos profetas. Así como ha habido y hay profetas genuinos. Así como ha habido y hay profetas de Dios. Profetas que son la boca de Dios para la humanidad y para la iglesia. Así como hay y existen profetas genuinos de Dios, hablando la voluntad y los propósitos de Dios a la humanidad y a la iglesia.
Así también existen, alabado sea Dios, falsos profetas. ¿Quién es un profeta? Un profeta es un portador o un portavoz de la voluntad divina de Dios para el hombre. Un profeta es un hombre lleno del Espíritu Santo. Un profeta es un hombre de Dios que gobernado e inspirado y movido por el Espíritu de Dios desata, suelta y declara la palabra de Dios fresca, viva y real con propósitos específicos. ¿Y quién es un falso profeta? Un falso profeta es un hombre que se autotitula, que se autoproclama y que se declara un ungido de Dios, un enviado de Dios, un hombre especial de Dios, que comienza a hablar, a publicar, a enseñar cosas que Dios nunca le mandó, cosas que son movidas e impulsadas por su carne, por su naturaleza humana corrupta e influenciadas por los espíritus engañosos y por doctrinas de demonios. Los falsos profetas son hombres carnales que no tienen el Espíritu de Dios. Los falsos profetas son personas inconstantes, indoctas, neófitos, ciegos, hombres corruptos de entendimiento, que movidos por su carne, por su avaricia, por su egoísmo, por su ambición e influenciados por demonios, comienzan a declarar, a profetizar, a enseñar doctrinas falsas, principios y creencias falsas, costumbres, ritos, ceremonias falsas. Ese es un falso profeta. Y la Biblia revela y la Biblia desenmascara. La Biblia advierte de que hay falsos profetas que han salido por el mundo, dice el apóstol Juan. Muchos falsos profetas han salido por el mundo que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el anticristo. Así que si un profeta, entre comillas, si un hombre que se dice estar lleno de Dios, si un hombre o una mujer que dice ser un portador y un portavoz de Dios, niega, rechaza y condena esta revelación divina, ¿cuál es? De que Jesucristo ha venido en carne y sangre, de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Quien niega esto es el anticristo, es un falso profeta, es un hombre poseído por espíritu de error y de engaño. Alabado sea Dios. Dice la Biblia, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja. Hoy en día, ¿cuántos líderes religiosos, impostores, intrusos, líderes religiosos de cual o tal religión, que vienen disfrazados de oveja, que vienen disfrazados de religiosidad, que vienen disfrazados de santidad, de piedad, de humildad? Alabado sea Dios. Hombres y mujeres que vienen disfrazados, maquillados, alabado sea Dios, de piedad, de humildad, de religiosidad. Pero dice la Biblia que por dentro, y cuando habla de por dentro, habla del corazón, habla del espíritu, habla del alma, habla de la esencia. Dice, guárdense, cuídense. Y tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo hoy día, yo te digo de parte de Dios que tú tienes que cuidarte, tú tienes que estar alerta. Tú tienes que estar prevenido, precavido, tienes que ser diligente, sobrio, tienes que estar velando. No sea que se te presente, no seas que te topes, no seas que te encuentres con un falso profeta que comience a proclamar, a enseñar doctrinas, principios heréticos, antibíblicos, anticristianos. Alabado sea Dios. Pero por dentro son lobos rapaces. Y cuando dice por dentro, habla de la naturaleza de ese profeta. Y la naturaleza de ese profeta, la naturaleza es una naturaleza corrupta, animal, violenta, agresiva. Alabado sea Dios. Por eso que Jesús hace una comparación. Los falsos profetas, por dentro, espiritualmente, internamente, son lobos rapaces, son animales violentos, agresivos,
feroces. Así el Señor compara a estos falsos profetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo te voy a decir algo de parte de Dios. Porque los falsos profetas, dice la Biblia, que son perros, falsos obreros, mutiladores del cuerpo. Son ministros de injusticia. Son siervos del engaño, del error y de la confusión. Son siervos del avarismo, del poder, de la fama. Alabado sea Dios. Y la Biblia habla de que tenemos que cuidarnos. Y en este tiempo postrero, muchos falsos profetas se han levantado. Muchos hombres y mujeres se titulan, se proclaman, se autoproclaman como profetas, como hombres ungidos, mujeres ungidas. Dicen ser portadores de Dios. Dicen ser dicen ser personas que reciben revelación de Dios. Dicen ser personas que reciben revelación de lo alto. Nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas creencias, nuevas costumbres, nuevos ritos y ceremonias religiosas. Y al final de todo ello, esas cosas contradicen a la sana doctrina bíblica. Alabado sea Dios. Y el apóstol Juan dice algo muy precioso. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si hay líderes religiosos, hombres o mujeres, si hay líderes religiosos, hombres o mujeres, que niegan, condenan, rechazan, refutan, resisten y se rebelan a esta bendita doctrina, a esta bendita revelación, ¿cuál es? Que Jesucristo ha venido en sangre, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo ha venido a traer eterna salvación. Quien rechaza esto, quien niega esto, es el engañador, el anticristo y el falso profeta. Bendito sea Dios. Si tú estás en una organización religiosa, si tú estás en un templo religioso, en una iglesia religiosa, si tú perteneces a una organización religiosa, cual sea el nombre, cual sea la denominación, si tú perteneces a un grupo de personas religiosas que dicen amar a Dios y obedecer la Biblia, pero dentro de esa organización, dentro de ese culto religioso, dentro de esa religión, dentro de esa organización, dentro de esa denominación religiosa, niegan a Jesucristo como Dios, niegan la divinidad de Cristo, niegan que Jesucristo es el único que perdona, que salva y que da vida eterna, niegan que Jesucristo es aquel que Dios ha enviado para traer eterna salvación. Dice la Biblia que Él es el anticristo, el falso profeta, el engañador. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Ahora vamos a seguir tocando acerca de esta religión falsa y culto falso llamado los testigos de Jehová. Y el programa anterior habíamos dicho algo muy importante. Yo quiero que usted escuche porque se lo voy a repetir. De las tantas religiones falsas que existen, de los muchos cultos falsos que existen, personalmente, yo dudo que haya otro igual, tan cruel, tan violento, tan corrupto, tan falso y adulterado, tan antibíblico, tan anticristiano como los llamados testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque estudiando sus doctrinas antibíblicas, porque estudiando sus creencias religiosas, podemos darnos cuenta a la luz de la Biblia que esta religión y que este culto que se dice darle a Dios es falso. La Biblia lo condena. La Biblia lo denuncia. Alabado sea Dios. Muy bien. Esta religión falsa y culto falso, llamado la organización, la Watchtower, o como más conocido, los Testigos de Jehová, se originó y se fundó en el año 1870 por este pionero llamado Carlos T. Russell. Carlos T. Russell echó sus raíces doctrinales a esta organización. Carlos T. Russell echó sus raíces, aleluya, religiosos.
Carlos T. Russell, como pionero y como fundador, creó y originó esta religión. Y esta religión está basada en las doctrinas, en las creencias, en la filosofía e idealismo religioso de este pionero y fundador, Carlos T. Russell. Así que hasta el día de hoy, esta organización religiosa descansa y se apoya en las doctrinas y creencias que su fundador puso como fundamento, como principio, como base, como sostén de esta religión. Alabado sea Dios. Según la historia, alabado sea Dios, según la historia de los testigos de Jehová, desde el día de su fundación, el año 1870, hasta el día de hoy, los testigos de Jehová han tenido diferentes nombres. Detente ahí, hermanito. Quiero hacerte entender algo muy importante. Hay algo que nos preocupa y que tenemos que analizar. El por qué esta religión ha sufrido cambios denominacionales. El por qué esta religión y culto falso ha comenzado a cambiar de nombre, de identidad a través de la historia. La religión cristiana, el cristianismo verdadero, ha mantenido este nombre, este título, esta identificación por más de 2009 años. La religión cristiana siempre, alabado sea Dios, la religión cristiana siempre se ha identificado con este nombre de cristianismo. No ha cambiado su nombre, no ha cambiado su identidad. Aún la misma Biblia habla de que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Así que la verdadera religión se identifica, según la Biblia, como cristianos. La verdadera religión es la religión cristiana. ¿Por qué? Porque la religión cristiana descansa en su fundamento, que es Jesucristo. La religión cristiana descansa en las doctrinas que Jesucristo ha establecido. La religión cristiana descansa en los principios que Jesucristo ha establecido. Pero la Watchtower, comúnmente llamado los testigos de Jehová, a través de los tiempos ha sido renovado, cambiado sus nombres organizacionales. ¿Por qué? Primeramente, los diferentes nombres de los testigos de Jehová. A través de la historia, esta secta ha recibido diferentes nombres, tales como los testigos de Jehová no comenzaron con este nombre o con este apelativo en el momento que se fundó o se originó en el año 1870. El título o el nombre de esta religión con la cual su fundador Carlos Russell la fundó fue con el nombre de los Russellitas. El primer nombre que adquirió los testigos de Jehová, el primer nombre con el que nació esta religión falsa, fue llamada los Russellitas. ¿Por qué? Porque eran seguidores acérrimos de este pionero y fundador llamado Carlos T. Russell. Es por eso que la gente y ellos mismos se identificaban como Russellitas o seguidores o discípulos o alumnos de Carlos T. Russell. Nosotros queremos enfatizar algo, y esto es antibíblico. Yo no puedo identificarme como un seguidor de la Iglesia Evangélica de Cristo del Perú a las Naciones, o un discípulo de mi organización, o un alumno o un aprendiz de mi organización, cual sea el nombre denominacional.
Yo me identifico como un discípulo, un alumno, un aprendiz, un seguidor de Jesucristo. Por eso que yo me identifico como cristiano. ¿Por qué? Porque soy seguidor, soy discípulo de Cristo. Es bíblico. Si usted lee Hechos capítulo 11, usted va a poder entender ahí que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Así que nosotros nos identificamos con este título, con este apelativo bíblico, cristianos. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Nosotros somos cristianos porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Nosotros somos cristianos porque dependemos de Cristo. Nuestra vida es cristocéntrica porque nuestra vida gira alrededor de la persona de Jesucristo. Pero el primer nombre con el cual se fundó esta organización humana o religión y culto falso fue con el nombre o apelativo de los ruselitas, seguidores de Russell, al comienzo del año 1870. Pero después de un tiempo cambiaron el apelativo, el título o el nombre de esta organización. Comenzaron con los nombres de los ruselitas. Después, otro nombre que adquirieron fue Torre de Vigía de Sion. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre? Torres de Vigía de Sion. Porque ellos se autoproclamaban y se autoidentificaban como atalayas, como hombres que velaban, aleluya, por la iglesia y por la sana doctrina. Ellos se consideraban las torres de vigía de Sion. Ese fue su segundo nombre que tuvo esta religión y culto falso llamado los testigos de Jehová. Otro nombre que adquirieron a través de los tiempos fue la aurora del milenio. Otro nombre que adquirieron a través de los tiempos fue la asociación del púlpito del pueblo. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué? Porque ellos se identificaban de esta manera, porque ellos salían por las calles a proclamar y a predicar y a enseñar sus doctrinas, según ellos, sus doctrinas de salvación, sus doctrinas de revelación, según, alabado sea Dios, según Dios. Por eso que uno de los nombres que ellos tuvieron fue la Asociación del Púlpito del Pueblo. Otros nombres que ellos tuvieron fue la Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia. ¿Y por qué? Porque ellos cuando salían a las calles, ellos, alabado sea Dios, se proclamaban, se consideraban personas capaces de poder estudiar y de poder enseñar a través de un estudio las Sagradas Escrituras a la gente. Otro de los nombres que adquirieron a través de los tiempos fue la Sociedad de Tratados de la Torre de Vigía. Y por último, alabado sea Dios, y por último, en el año 1931, por primera vez en la historia, hasta el día de hoy, en el año 1931, ellos adquieren el nombre llamado los Testigos de Jehová. ¿Cuándo toma esta organización este nombre?